Estamos aquí listos para compartir juntos la palabra de Dios. Yo quiero que ahora, ya sé que estás aquí sentado o que lo estás viendo a través de la internet, igual, prepara tu mente y tu corazón para ver lo que Dios tiene que decirnos a ti y a mí en este día. No estás aquí por casualidad, no estás aquí porque sucedió así inesperadamente, estás aquí porque el Señor quiere que estés. Nosotros en este mes de septiembre, como estuvimos diciendo en la parte de los anuncios, estamos de fiesta porque estamos celebrando, ¿qué cosa? El aniversario de nuestra iglesia aquí, el cumpleaños de nuestra iglesia. Estamos celebrando este 26 aniversario y por eso durante este mes de septiembre nosotros estamos teniendo esta frase que empieza diciendo: somos iglesia, somos... dale un clic a la derecha ahí para que despierte la pantalla. Ok, somos iglesia, somos llamados. Mírate para el que tienes detrás de ti y dile eso. O al lado, si no. Si la cervical no te deja mirarte tanto, dice lo que tiene al lado. Somos iglesia, somos llamados. Tal vez alguna persona, mirando el boletín y viendo la frase, se preguntó: ¿qué cosa tiene que ver esto de que somos iglesia con que somos llamados? ¿Qué tiene que ver iglesia con el ser llamado? Tiene mucho que ver. Tiene mucho que ver. Fíjate que la palabra iglesia que nosotros conocemos y usamos en el idioma español viene de una palabra en idioma griego. Una palabra en idioma griego que ahora... ok, ya. Esta es la palabra griega. Trata de no moverle el cursor ni nada para que ella se mantenga así despiertica. Ok. Esta es la palabra griega. La palabra griega se lee eclesia. Eclesia. Repítelo para que tú veas que es un poquito rara, pero se parece un poquito a iglesia. Eclesia. La palabra esta eclesia, y no es que ahora yo voy a dar una clase de idiomas aquí ni nada, pero para que entiendas qué tiene que ver iglesia con llamado. Esta palabra está formada por dos palabras. La palabra ek, que quiere decir hacia afuera, sacando algo allí, vendría a ser equivalente como cuando en inglés se dice out. ¿Ves? Y klesia, que viene de la palabra klesis, que significa llamamiento. Llamamiento. Por tanto, entonces esa palabra compuesta eclesia significa que nosotros, los que somos parte de la iglesia o de la eclesia, hemos sido llamados hacia afuera. Llamados hacia afuera. Esa es la idea. Cuando tú dices, yo soy parte de la iglesia, no digas en realidad voy para la iglesia. Aunque todos alguna vez lo decimos y yo también lo digo, pero es un error. Porque este edificio no es la iglesia. Técnicamente ni siquiera el templo soy yo, el templo eres tú, el templo de Dios. Dios no habita en templo, dice la Biblia, hecho por manos humanas, lo dice la Biblia. Lo dice ahí en Primero de Reyes. Este es el edificio donde nosotros nos reunimos aquí, que puede ser este, mañana puede ser otro, un día puede que no tengamos ningún edificio y nos reunamos ahí a la orilla de la playa o debajo de un árbol en el parque. Igual es la iglesia. Igual es la iglesia. La iglesia no necesita un edificio, porque la iglesia es la gente, las personas. Por eso la frase dice, somos iglesia, somos llamados. Cuando tú vuelvas a decir, yo soy parte de la iglesia, recuerda que estás diciendo que yo he sido también llamado hacia afuera, porque eso es lo que quiere decir la palabra iglesia. Y cuando decimos llamados, esta palabra que tiene que ver con klesis, es una palabra exactamente llamada, es la palabra kletos, que significa, bueno, yo le voy a decir lo que significa, no está escrito ahí, significa llamado, significa también convidado, significa también invitado.
Así que somos llamados, quiere decir que hemos sido invitados, hemos sido convidados. Esta es una de las maneras, llamados, con esta palabra, es una de las maneras en que se le llama en la Biblia a los cristianos. Cuando yo estaba pensando días atrás de qué íbamos a estar hablando durante el mes de septiembre, yo pensé, bueno, otras veces hemos hablado, pensando en la iglesia, hemos hablado de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, hemos hablado de que la iglesia es la novia de Cristo, hemos hablado de que la iglesia es como una edificación que va creciendo. Todo eso lo hemos hablado otras veces. Y entonces pensé, hay una frase que en la Biblia se usa en el libro de los Hechos para decir que a los cristianos se les llamaba los del camino, pensando que el camino era Jesucristo. Pero esa frase se usa pocas veces en la Biblia, se usa, pero pocas veces. Pero de pronto me acordé que hay una palabra que se usa mucho en la Biblia para referirse a los cristianos, y es la palabra llamados. Esta palabra kletos, que significa llamado. Mira, 3 ejemplos rápidos. Cuando Pablo le escribe a los romanos su carta, ahí al principio de la carta, en lo que diríamos es la dedicatoria, dice, ustedes que han sido llamados, ahí está la palabra, llamados por Jesucristo. Cuando le escribe a los corintios, también en la dedicatoria dice, los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Y cuando Judas, no Judas el traidor, sino el otro Judas, escribe su carta también, dice, a los ¿quién? Llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Para decir a quienes les estaba escribiendo, a los llamados. Así que, indiscutiblemente, como dijimos al principio, podemos repetir entonces, quiero que lo repitas conmigo, somos iglesia, somos llamados. Pero posiblemente tengamos algunas preguntas que nos hagamos nosotros con respecto a esto de que somos llamados. A mí, por lo menos, la primera pregunta que se me ocurre en la mente cuando pensamos en llamados es, ok, llamados. ¿Llamados por quién? ¿Quién es ese que nos llama? ¿Quién es ese que nos llamó? Porque dice llamado, ok, yo soy llamado, tú eres llamado. ¿Llamado por quién? ¿Quién es el que nos llamó? Vamos a ver aquí lo que dice segunda a Timoteo en la Biblia, la carta segunda a Timoteo, capítulo 1, versículo 9, dice, Dios nos salvó. ¿Quién es lo junto conmigo? Porque también hizo esto por ti, no por mí solamente. Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo. Fíjate que la palabra está 2 veces ahí. Dice llamó y después dice llamamiento. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Este pasaje me encanta y nos dice muchas cosas, pero yo voy a estarme fijando en 3. Nos vamos a estar fijando, y las 3 están en ese pasaje. Una, nos dice quién fue el que nos llamó. Dios. Lo otro, dice que por qué cosa Dios nos llamó a nosotros. Dice que no fue por nuestras obras, no fue porque yo hice cosas buenas, entonces déjame llamar a este porque este hace cosas buenas. No. Por su gracia. Vamos a hablar de eso. Y la otra cosa es, Dios nos llamó por su gracia mediante alguien que fue el que hizo posible ese llamado. En Cristo Jesús. Y esa es entonces la idea. Por eso nosotros podemos decir esta frase que si se te olvida todo lo demás, sería bueno que se te quedara en la mente algo como eso, que está en el boletín por detrás, en la página de atrás del boletín, en la portada del boletín, ahí donde está un resumen de esto, aparece esta frase, pero quiero que la leas conmigo. Hemos sido llamados por Dios, por su gracia, mediante Jesucristo. Señor, ahora rogamos que tú permitas que nuestras mentes y nuestros corazones puedan estar listos y dispuestos para recibir tu mensaje. Háblanos, Señor, porque lo necesitamos. Bendice a cada joven, a cada adulto mayor que está aquí, y que todos podamos estar dispuestos a recibir lo que tú nos quieres enseñar. En el nombre de Jesús. Amén.
¿Cómo fue que pasó esto que dice aquí que hemos sido llamados por Dios, por su gracia y mediante Jesucristo? Y aquí está la primera idea. La primera idea, que la vimos en el versículo, ¿verdad? ¿Que quién fue el que nos llamó? Dios fue el que nos llamó. Dios me llamó, Dios te llamó. Mírate al que tienes al lado o detrás, me da igual cualquiera, y dile, Dios fue el que te llamó. Fue Dios quien te llamó. ¿Qué quiere decir que fue Dios quien me llamó? Bueno, tal vez alguna persona ahora se ponga a pensar cómo fue que conoció a Jesucristo y diga, bueno, yo en una ocasión, un día me puse a pensar en Dios, en Jesucristo, en lo que dicen en la iglesia, en lo que dicen en la Biblia, y entonces yo pensé, quita el yo, porque no fuiste tú. Si te tengo que dar esa mala noticia, no fuiste tú. Es más, ¿sabe? Este secreto, dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. Lo dice en Romanos capítulo 3. No hay quien busque a Dios. No existe una persona en este mundo que de por sí busque a Dios. No hay nadie. ¿Cómo es que entonces una persona se empieza a interesar y a hacer preguntas y a buscar? Porque ya Dios primero buscó a esa persona y la empezó a llamar, y esa persona está de algún modo sintiendo que Dios la está llamando, y ahora entonces empieza a entrarle curiosidad y deseos de preguntar y deseos de saber y deseos de buscar y de aprender y de oír y de sentir. Pero es porque Dios lo llamó ya. No hay quien busque a Dios, dice la Biblia. No lo dice el pastor, lo dice la Biblia. No lo voy a poner en la pantalla porque es un detalle nada más que para ubicarnos, pero en Romanos 3:11 dice que no hay quien busque a Dios. ¿Te acuerdas de esta parábola que Jesús contó? De la oveja que se extravió, se fue por ahí, se fue bien lejos. Eso fue lo que hizo la oveja. La oveja no hizo otra cosa, la oveja lo que hizo fue irse bien lejos. ¿Pero qué fue lo que hizo el pastor? Dejó 99, ¿verdad? Buen resguardo. ¿Para qué? Para sentarse y esperar a ver si la oveja un día decidía regresar. Para salir a buscarla. Y salió y la buscó. Salió el pastor a buscar la oveja hasta que la encontró, y sabemos el final. ¿Y qué quería expresar Jesús? ¿Qué quería enseñar Jesús cuando contó esa parábola? ¿A quién está representando esa oveja que se extravía y que dice, voy por este camino porque me da la gana? ¿A quién representa esa oveja? A nosotros. ¿Y a quién representa ese pastor que dice, no puede ser que esa oveja se quede perdida? Voy a dejar todo ahora para salir a buscarla donde esté. ¿A quién representa ese pastor? A Dios. Dios, exactamente, Dios es el que sale a buscarnos. Amén. Dios salió un día a buscarte a ti. Amén. Y Dios te llamó. Dice ahí en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, no nosotros, Él. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados. Dios es fiel. Amén. Y Dios te llamó a ti. Amén. Por Él fuiste llamado. Es más, dice la Biblia, me encanta este versículo, dice la Biblia que no es un llamamiento cualquiera este que Dios nos hace. Puede que tú hayas escuchado personas llamándote a muchas cosas. A lo mejor te llamaron un día para que empezaras a trabajar en un trabajo que tú habías aplicado y te pusiste muy contento, muy contenta. Me llamaron para trabajar. Ese es un llamado bueno. Pero este llamado, dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio, porque hay un premio, del supremo llamamiento de Dios. Supremo llamamiento. ¿Qué quiere decir supremo? Lo máximo, ¿verdad? No existe uno mejor, no existe uno más grande, no existe un llamamiento más importante en esta vida que el que recibimos de parte de Dios. Repito, te van a llamar para muchas cosas en esta vida, pero ninguna de tanto valor como el llamamiento de Dios, que Dios te ha hecho, te hizo o te está haciendo. No te va a hacer, porque si tú estás aquí es porque ya Dios en algún momento ya te empezó a llamar. El supremo llamamiento de Dios. Y dice Pablo es misionero, dice, yo prosigo, yo sigo adelante, porque allá hay una meta, y la meta es un premio que Dios va a dar ahí por este supremo llamamiento. Otra historia que Jesús contó, que está en Lucas capítulo 14, no lo vamos a leer, es aquella ocasión, hablamos de ella hace poco en las células. Si tú participas en alguna célula,
Probablemente escuchaste esa parábola hace poco, porque estuvimos hablando de ella. Era la parábola de la gran cena. Se estuvo hablando de que ese día Jesús estaba en una casa, en una cena. Y entonces toda la conversación ahí de Jesús en aquel lugar giró alrededor de cenas, invitados, banquetes, fiestas y cosas así, porque ese era el tema, imagínense. Y una de las veces Jesús contó toda una historia, una parábola acerca de un señor grande que mandó a preparar una gran cena allí y todo para los invitados. Acuérdate que la palabra invitado es la misma que llamados. ¿Ok? Llamó o invitó a muchos. Y cuando llegó la hora de la cena, ¿qué pasó? ¿Por qué? Todo el mundo estaba ocupado en algo. Uno porque se casó, el otro porque compró una tierra, el otro compró unos bueyes. Excusas. Todo el mundo tenía algo que hacer. Nadie estaba para la cena. Y cuando el señor que preparó todo aquello se enteró, se molestó. Sí. Y entonces mandó a sus sirvientes a que salieran afuera. Y a cualquiera. A los cojos, a los ciegos, a los homeless, a los cualquiera. Que los invitara, que los llamara entonces para su fiesta, porque todo el mundo iba a estar ahí en su fiesta. Incluso los sirvientes le dijeron, Señor, ya lo hicimos y todavía hay espacio. Y le dijo, vete por los caminos, por los lugares, por ahí, vete. Dice la versión Reina Valera, fuérzalos a entrar, pero no fuérzalos de que los coja por el brazo. No, esa no es la idea. Sí, insiste ahí hasta que entre. Y después dice, los primeros que fueron invitados no van a venir. Eso no lo quiero guiar. Pero lo que te quiero recordar con esta historia es que ahí otra vez, fíjate que la clave de esta historia es el llamado. El dueño de la casa, el dueño de aquello, llamando a la gente, invitando a la gente. Unos quieren venir, otros no quieren venir. Unos ponen excusas, otros, ahí estoy. ¿Cómo es? Me invitaron, me llamaron, ¿de dónde? De allí, por para allá. Y así es el llamado de Dios hoy día. Dios llama, Dios llama, Dios llama a la gente hoy día. Unos ponen excusas, otros responden y dicen, ¿cómo es, Señor? ¿Dónde es? ¿Cómo es? Yo quiero, bendíceme a mí también, sálvame, cambia mi vida, lléname a mí. Como pasó en la historia de la gran cena. La cosa está, como el Señor dijo en otra historia de otra cena, que aunque Él invita a todo el mundo, para entrar a la gran cena hay que primero estar vestido adecuadamente. Ahí contó una historia que entre los muchos invitados encontraron a uno que no estaba vestido de acorde a la cena y lo sacaron afuera. Ahora, eso nos hace pensar en algo. Dios nos llama, ¿verdad? Sí, repite, Dios nos llama. Pero, ¿cómo vamos a nosotros a acercarnos a Dios con todos nuestros pecados? Con humildad. Pero si tenemos pecado y humildad, seguimos teniendo pecado. Si tenemos un pecado, humildad y respeto, seguimos teniendo pecado. Tratando de no cometer más pecados. De no cometer más. Y los que ya cometimos los seguimos ahí teniendo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Con arrepentimiento. Y de esa parte vamos a hablar más adelante, pero el punto aquí es que tenemos que primero acudir al Señor. Él tiene que hacer un doble trabajo en nosotros. Él nos llama, pero Él también nos salva. Repite, nos salva, nos salva. Esa salvación incluye perdón de nuestros pecados. Esa salvación incluye un cambio para nuestra vida. Porque solo así podríamos entonces responder a su llamado y acercarnos a su presencia. Si no, no podríamos entrar. Con nuestros pecados no podemos, diga no podemos. No podemos. Y no arreglamos nada diciendo, yo tengo pecado, pero voy a acercarme humildemente. O tengo pecado, pero no. El pecado tiene que ser tratado, tiene que ser resuelto ese problema. Y la única manera de resolverlo es acudiendo al Señor y decirle, Señor, necesito que tú me perdones, que tú me salves, que tú me cambies. Y entonces después podríamos responder a su llamado y acercarnos a Él. ¿Te acuerdas del pasaje que vimos al principio? Este es un pedacito que dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. Las dos cosas, ¿ven?
Nos salvó y nos llamó. No es que una va primero y la otra va después, las dos van juntas. Él nos salvó y nos llamó. No podríamos responder a su llamado si no fuera por la salvación que Él mismo nos provee. Es como que el Señor de la fiesta invita a la gente a la fiesta, pero como se da cuenta que tú no tienes ropa adecuada para ir a la fiesta, Él mismo te dijera, ¿sabes qué? Yo quiero que tú vayas a mi fiesta, pero te traje esta ropa, este vestuario, este vestido, este traje, acabado de comprar, para que con él tú puedas entrar a mi fiesta. Entonces tendríamos que agradecerle dos cosas al Señor. La invitación a poder ir a su casa a la fiesta, y además el que Él mismo nos haya provisto lo que nos hacía falta, el traje nuevo para poder entrar. Que así funciona con Dios, así mismo. Dios te llamó, pero además Dios proveyó lo que te hacía falta a ti, que sin eso no podías entrar a su presencia, que es su salvación, su perdón. Sin eso ninguno de nosotros podía acercarse a Él. Por eso dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Por qué lo hizo? Esta es la segunda idea. Recuerda, la primera era Dios nos llamó, y la segunda, nos llamó por su gracia. Por su gracia. Para entender esto, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lo merecíamos? ¿Merecíamos nosotros ser llamados por Dios? Volviendo a la idea de la fiesta aquella, ¿merecían estos gente que estaban tirados por las calles por ahí, merecían ellos ser invitados a aquella fiesta? No. ¿Qué habían hecho ellos para merecer aquello? Nada. Sin embargo, fueron invitados. ¿Por qué? Por gracia. Por gracia. Por la bondad de este Señor. Nosotros hemos sido igual llamados por gracia. ¿Merecíamos nosotros ser salvados y llamados por el Dios creador de este universo, este Dios que es santo? No, no lo merecíamos. ¿Te acuerdas de otra vez de la parábola de la oveja perdida? ¿Qué merecía la oveja perdida? No me diga lo que le hacía falta. Una cosa es lo que le hace falta y otra cosa es lo que se merece. Seguir perdido. Continuar perdida y seguir por ahí hasta donde fuera a parar. ¿Quién la mandó? ¿Quién la mandó? ¿Para qué se fue? ¿Para qué se fue? El pastor no fue el que le dijo, vete por este camino. El pastor quería tener a sus ovejas con él en su camino. Lo que pasa es que esa oveja se quiso ir por otro lado, como hacemos nosotros. No, Dios no te obligó a llevar una vida de perdición. No, Dios no fue el que te empujó a entregarte a las drogas, al sexo inmoral, a la pornografía. No, Dios no te empujó a eso. Eso fue una decisión tuya. Yo entiendo que tal vez influyó en eso muchas cosas, como amistades, como el medio que te rodea, que al final también tiene que ver con decisiones tuyas, porque las amistades, al final, las escogemos nosotros, ¿verdad? Ok. Pero el punto es, la oveja no merecía que el pastor dejara aquellas 99 y las saliera a buscar. Así que eso también tiene un mensaje para ti y para mí. Nosotros tampoco merecíamos que Dios nos fuera a buscar a nosotros. Yo no lo merecía. ¿Y tú? Pero el Señor dice que nos llamó y nos salvó por su gracia. Otra vez el mismo pasaje. Ahora aquí está en otra versión, otra traducción, para verlo de una manera diferente, pero es la misma idea. Dice, Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, ojo con esa parte, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. ¿Te acuerdas del apóstol Pablo? El apóstol Pablo, en más de una ocasión, él reconoció que Dios había pensado en él, lo había buscado y lo había llamado por su gracia. Por ejemplo, él dice en la carta a los Gálatas, Dios me apartó, ¿desde cuándo? Desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dios apartó a Pablo porque Pablo había hecho cosas buenas. El
primer lugar, todos somos pecadores, pero en segundo lugar, fíjate cómo explica Pablo lo mismo, dice, me apartó desde el vientre de mi madre. ¿Cuántas cosas buenas o malas había hecho él? Ninguna. Porque no depende de las cosas que hacemos nosotros, depende de su gracia. Me llamó por su gracia. En otras palabras, está diciendo, yo no lo merecía, pero él me apartó y me llamó y te dijo, tú vas a ser mío, tú vas a venir para acá. Al final, una manera en que podemos traducir la palabra gracia podría ser el favor. El favor de Dios. Por supuesto, un favor que no merecemos. Es como decir, Dios me llamó por su favor maravilloso. Hay un pasaje aquí tremendo, se ve así un poquito largo, pero un pasaje tremendo donde habla y nos recuerda cómo Dios por su gracia, porque lo repite varias veces, por su gracia nos llamó y nos salvó. Pueden ir mirando allí y yo lo voy a ir leyendo. Efesios 2 del 4 al 9 no está en la traducción Reina Valera, está en otra traducción con palabras más sencillas. Me gusta así para que podamos entender todo bien. Dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Pues nos levantó de los muertos junto con Cristo y nos sentó con Él en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo Jesús. De modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Nadie habrá en la presencia de Dios un día que diga, yo estoy aquí porque yo fui muy bueno. Nadie va a poder, nadie se va a poder jactar. Nadie puede ahora aquí en este mundo jactarse y decir, yo fui salvado porque yo soy una gente. Dios sabía que yo era una gente especial. No. Hemos sido salvados por gracia. O sea, por un regalo de Dios, por su favor. Es como una sorpresa maravillosa que hemos recibido. Ahora abrimos una caja allí de regalo y sale todo eso que les pido. Maravillosa sorpresa. Finalmente, la tercera y última idea, como vimos en el versículo del principio, Dios nos llamó, ¿verdad? Fue Dios quien nos llamó. Nos llamó por su gracia. Ahora, eso fue posible mediante ¿quién? Jesucristo. Mediante Jesucristo. El Hijo de Dios, Jesucristo, definitivamente fue el mediador en este asunto. El mediador entre Dios y yo, el mediador entre Dios y tú, fue Jesucristo. No fue ningún hombre natural, ninguna mujer, vivo o muerto. Fue Jesucristo. Dice la Biblia, es más, que por supuesto que fue por la gracia de Dios, pero dice la Biblia que el que trajo a este mundo la gracia de Dios fue Jesucristo. Dice allí el apóstol Juan, y aquel verbo, hablando de Cristo, que dice que existía desde la eternidad con Dios, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Moisés fue una especie de mediador entre Dios y el pueblo de Israel para Dios presentarles los mandamientos. ¿Te acuerdas? Sí. Total, los mandamientos no servían para salvar a nadie, porque nadie cumplía 100% los mandamientos. Si algo servían los mandamientos era para demostrar la maldad que hay en el corazón humano.
porque es imposible para el corazón humano cumplir toda la ley de Dios. Pero después dice, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Fue por gracia que Jesucristo descendió a un mundo corrompido como este. No tenía que hacerlo, ¿verdad que no? Fue por gracia que a los 30 años Jesucristo comenzó un ministerio itinerante, predicando y demostrando el amor de Dios para todos. Fue por gracia que Jesucristo se asoció con toda clase de personas, incluyendo aquellos que la sociedad de su época despreciaba. No tenía que hacerlo, lo hizo por gracia. Fue gracia lo que mostró al ciego, al paralítico, a la samaritana, al centurión romano de Capernaum, a Jairo, a la mujer sirofenicia, al leproso, a la mujer del flujo de sangre, a Mateo, a Pedro, a Zaqueo. Fue por gracia que Jesucristo se entregó a sí mismo para tomar nuestro lugar en la cruz bajo la ira del Padre Celestial. Eso lo hizo por su gracia. Fue por gracia que obró nuestra salvación eterna. Fue Jesucristo y lo hizo por gracia. Otra vez el pasaje que vimos al principio, ahora en otra versión. Dice, recuerda que Dios nos salvó y escogió para su santa obra. No porque lo mereciéramos, sino porque desde antes que el mundo comenzara, su plan era mostrarnos su amor y bondad a través de Cristo. Desde antes que Él creara el mundo, ya Él conocía que tú ibas a ser parte de este mundo. Y ya Él tenía en su plan mostrarte su amor y su bondad, su gracia, mostrártelo a través de Cristo. A través de Cristo. Dios nos llamó por su gracia, hermano. ¿Mediante quién? Jesucristo. Dice, ya estamos terminando, el pasaje de Pablo a Tito. También nosotros éramos antes insensatos y desobedientes. Con facilidad nos descarriábamos y vivíamos esclavos de los placeres y de los deseos pecaminosos. Estábamos llenos de rencor y envidia. Odiábamos a los demás y ellos nos odiaban a nosotros. Pero cuando la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador se manifestó, obtuvimos la salvación. Pero no porque fuéramos tan buenos que la mereciéramos, sino porque en su bondad y en su misericordia Dios nos lavó los pecados y nos dio una nueva vida por medio del Espíritu Santo que vertió abundantemente en nosotros. Gracias a la obra de Jesucristo, nuestro Salvador, a fin de poder declararnos justos ante Dios. En virtud de esto que en su gracia nos concedió, somos herederos de las riquezas de la vida eterna, riquezas que con ansias esperamos alcanzar. Concluyendo, mis hermanos, como dijimos al principio, hemos sido llamados por Dios, por su gracia, no porque lo mereciéramos. ¿Mediante quién? Mediante Jesucristo. Eso es lo que, por eso es que somos parte de la iglesia. Por eso es que dijimos al principio, vamos a estar diciendo todo este mes, somos iglesia, somos llamados. ¿Llamados por quién? Llamados por Dios. ¿Por qué fuimos llamados? Por su gracia. Y mediante Jesucristo, que fue el que vino a este mundo a traer y a derramar la gracia de Dios. Y expresarlo ahí muriendo por nosotros en la cruz, nosotros pecadores. Así que hemos sido llamados por Dios, por su gracia, mediante Jesucristo. Quiero terminar esta parte con un versículo que hace años me llamó la atención. Yo no sé si te ha pasado, que a veces uno lee los pasajes de la Biblia, un libro de la Biblia lo ha leído varias veces y demás, y un día, estás leyéndolo por quinta vez, por décima vez, por no sé cuántas veces, y de pronto tropiezas, porque esa es la palabra, con un versículo bíblico. Seguramente lo habías leído otras veces, pero ese día entonces ese versículo te llamó la atención y tú dices, voy, ¿qué dice aquí? Y lo lees, wow. Este versículo, en un momento me pasó eso. Un versículo que está en Apocalipsis, el capítulo 17, versículo 14. Yo no voy a copiarte todo el versículo,
solamente una frase del versículo. Una frase nada más. Dice el Cordero, está hablando del Cordero de Dios, que ¿quién es? Jesucristo. Esta es una metáfora para hablar de Jesucristo. Él no es un corderito de 4 patitas, ¿verdad? El Hijo de Dios que se hizo hombre aquí en el mundo. Pero una manera metafórica de hablar de Él es con esa frase del Cordero de Dios. Dice el Cordero, ¿quién es? Es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son, ¿qué cosa? Los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. ¿Ya te aseguraste si tú estás ahí en esa lista? No me digas. No me digas. No me digas, claro que yo estoy si yo he hecho muchas cosas buenas. No digas eso porque entonces no entendiste nada de lo que hemos dicho aquí. Porque ya dijimos que Dios nos llama por su gracia, no por las cosas que hayamos hecho. Tal vez a quien diga, claro que estoy en esa lista, si yo desde que nací estaba en la iglesia y me dormía en los asientos de la iglesia cuando era niño, pues nada de eso tiene nada que ver. Nada de eso tiene nada que ver. Pero sí es importante que ahora que no eres un niño, porque los niños están allá atrás, aquí no hay niños, aquí hay jóvenes y adultos, tú te pongas a pensar, ¿estoy en esa lista? Entre los que están con Jesucristo, nos encanta pensar que Jesucristo esté con nosotros, ¿verdad? Pero no es que Jesucristo esté conmigo, yo soy el jefe y voy por aquí, ¿estás conmigo? Sí. No funciona así. Es que yo esté con Él. Porque, ¿te fijaste cómo lo describe? ¿Quién es el que es Señor y Rey? Yo. No, Él. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, Él no está cayéndole atrás a nadie. Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Sí entiendes eso? Él no está para servirte a ti. ¿Sí lo entiendes? Es al revés. Nosotros estamos para servirlo a Él porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ahora, los que están con Él, dice que son llamados, elegidos y fieles. Quiere el Señor que tú te asegures de estar ahí en esa lista, entre los que están con Él, entre los que han escuchado ese llamado del Señor. Amén.